Bien, vamos a continuar con el curso de química general y en este caso vamos a ver la unidad de estequiometría, en donde vamos a trabajar con reacciones químicas. Allí, como vemos en la imagen, ¿no es cierto? Eh, Vamos a ver algunos conceptos y después vamos a hacer algunos cálculos de estequiometría. Tal cual como hecho en la imagen, cuando se mezclan sustancias cuando se hace un experimento, ¿no es cierto? Esas sustancias que se mezclan se llaman reactivos. Y lo que yo obtengo producto de esta mezcla de componentes es lo que llamamos producto. Esto ocurre cuando la materia cambia. Cuando la materia cambia hay una transformación de la materia mediante una reacción química. Y esta reacción química nosotros la podemos representar mediante una ecuación. Entonces hoy día al principio debe quedar clara la diferencia entre una reacción y una ecuación química. ¿Ya? Vamos a partir primero explicando qué es lo que es estequiometría. Estequiometría es una palabra compuesta que está formada por dos partes: metría, que significa medir, y estequio, que significa los elementos. Por lo tanto, mediante la estequiometría lo que se logra es poder cuantificar las cantidades de todas las sustancias que están involucradas en una reacción, ¿ya? Ya sea de los de inicio, que es el material de inicio, que es lo reactivo, o de lo que se obtiene, que es el producto. Y esta reacción o este cambio en la materia se puede representar mediante la ecuación química. Entonces una ecuación es una representación de una reacción química. En ella van dispuestas todas las sustancias que participan en esta reacción, en donde se separan mediante una flecha. Los reactivos van al inicio, que es lo que yo mezclo inicialmente, y producto es lo que se obtiene al final de la reacción. Generalmente también se utilizan el estado físico en que participan todas estas sustancias, y para eso entonces bajo cada una de ellas, como su índice, entre paréntesis se colocan, ¿no es cierto? Si es una S si se trata de un sólido, una G si la sustancia es gaseosa, una L si es líquida, y una AQ o AC si se trata de una solución acuosa, es decir, la sustancia disuelta en agua. Entonces con todo esto nos queda, ¿no es cierto?, la ecuación representando la reacción. Reactivos, producto, el estado físico en que se encuentra cada uno. Mediante los cálculos estequiométricos lo que nos permiten es poder cuantificar las cantidades de sustancias que reaccionan. Es decir, cuántos de los reactivos que estamos mezclando inicialmente es lo que reacciona. Y también podemos obtener la cantidad de sustancia que se produce. Bien, en esta ecuación química se colocan los elementos en forma de símbolos, tal como está acá el hidrógeno y el oxígeno, y los compuestos en forma de fórmula. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Entonces en este caso yo tengo dos reactivos y un producto. ¿Ya? El hidrógeno y el oxígeno serían el reactivo y el agua sería mi producto. ¿Qué otra información obtengo de acá? Este numerito me indica la relación que está el hidrógeno con respecto al oxígeno, y en este caso tengo 2 moles de moléculas de hidrógeno que reaccionan con 1 mol de molécula de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de agua. Esa información es la que yo tengo de esta ecuación. Entonces por eso que es importante, ¿no es cierto?, primero tener estas relaciones estequiométricas que sean equivalentes, que estén igualadas. Para eso entonces lo primero que se hace es balancear la ecuación o igualar la ecuación, ¿no es cierto?, antes de hacer las reacciones, antes de hacer los cálculos. Eso significa, por el principio de conservación de la masa, ¿no es cierto?, que todos los átomos que tengo como reactivo deben estar en la misma cantidad como producto. Ya que por principio de conservación de la masa, ¿no es cierto?, la masa se transforma, no se crea ni se destruye. Y entonces, si yo tengo la siguiente ecuación, la reacción entre metano y oxígeno, que esta es una reacción de combustión, para dar dióxido de carbono y agua. Y en este caso, las cantidades de cada uno de estos elementos debe estar igual aquí que acá. Entonces veamos, como reactivo tengo un carbono y como producto un carbono. Como reactivo tengo 4 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. Ya mi ecuación ya no está balanceada. Y con los oxígenos tampoco, porque aquí tengo 2 y acá tengo 3. Entonces debo multiplicar delante de la sustancia por un coeficiente para que se iguale. Para eso, ciertas reglas que ayudan. Por ejemplo, el elemento que está solo siempre se deja para el final, para balancearlo al final.
Entonces partimos balanceando el carbono. Un carbono, un carbono. Está balanceada. Luego balanceamos el hidrógeno. En este caso, ¿no es cierto?, tengo 4 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. Eso significa que tengo que multiplicar acá por 2 para que me dé 4. Entonces ahora tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Y dejamos para el final el oxígeno. Aquí tengo 2 oxígenos y acá tengo 2, son 4. Y acá tengo 2. Eso significa que tengo que multiplicar acá por 2 también. Y ahí me quedaron 4 oxígenos. Revisemos. Un carbono, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 oxígenos, 2 y 2, 4 oxígenos. Ahora mi ecuación está balanceada. Y estos números, este 1, este 2, este 1 y este 2, son los coeficientes estequiométricos de esta ecuación. Es decir, que en esta ecuación todos estos componentes están en relación de 1 es a 2, es a 1, es a 2. Esa es la información que tengo acá. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para generar 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. La reacción estequiométrica está en función de moles. Bueno, aquí tengo otra ecuación que es el sodio más el agua para dar dióxido de sodio más hidrógeno. Esta ecuación no está balanceada porque tengo un sodio, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. El hidrógeno no está balanceado. Y para eso entonces debemos ajustar esa ecuación. Allí está representada, ¿no es cierto?, la ecuación recién con su formulita. Y para eso entonces tengo que multiplicar por 2 acá en el sodio. Y ahí me dará 2 sodio, 2 acá también, 2 hidróxido de sodio. Ahora tengo 2 oxígenos y tengo 1 oxígeno, por lo tanto tengo que multiplicar acá también por 2. Y ahí me quedan 2 sodio, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 y 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y la ecuación está balanceada. O tal como está acá, los 2 sodios, las 2 moléculas de agua, los 2 hidróxidos de sodio, ¿no es cierto?, que es lo que tengo allá, y la molécula de hidrógeno. Aquí la relación estequiométrica entonces sería 2, esa 2, esa 2, esa 1. Acá hay otro ejemplo, el monóxido de carbono más oxígeno para dar dióxido de carbono deben estar en relación de 2, esa 1, esa 2. 2 carbono, 2 oxígenos más 2 son 4 y 2 por 2, 4 oxígenos. Ahí estaría balanceada. Ahí está esquematizada, ¿no es cierto?, la reacción, la pueden ver, ¿no es cierto? Y mi ecuación está balanceada. Tengo estos dos que son los reactivos y un producto. ¿Qué información nos proporcionan los coeficientes estequiométricos? Nos indican el número de átomos de cada elemento, ¿no es cierto?, que interviene en la reacción, ¿ya? Y entonces, pero esta proporción está en función de moles. Por eso es que es importante trabajar en moles. 2 moles de hidrógeno es a 1 mol de oxígeno, es a 2 moles de agua. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para generar 2 moles de agua. Esa es la información que tengo de la ecuación. Y entonces, antes de hacer los cálculos, antes de resolver un ejercicio de estequiometría, debo primero chequear si la ecuación está balanceada. Si no está balanceada, balancear la ecuación. Eso primero y luego empezamos a hacer los cálculos, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, además de estar balanceados los elementos, deben estar balanceadas también las cargas. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos reaccionar cobre más ion plata para generar ion cobre más plata. Aquí hubo que multiplicar por 2, los elementos estaban balanceados, pero las cargas no, porque aquí tenía 2 cargas positivas y acá 1. Entonces por eso multiplicamos por 2 y ahora tengo 2 plata, 2 cargas positivas, 2 cargas positivas. 2 plata y 2 plata, un cobre y un cobre. Ahí está todo balanceado. Debe estar todo balanceado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En ese caso, ¿no es cierto? Cuando se hace la reacción de combustión entre el propano y el oxígeno, se genera dióxido de carbono más agua. Esa es la ecuación que representa la combustión del propano. Esta ecuación no está balanceada, ya que tengo 3 carbonos, un carbono, y debo balancear entonces primero los carbonos. 3 carbonos, un carbono, tengo que multiplicar acá por 3. 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógeno, aquí tengo 8 hidrógenos y acá tengo 2. Por lo tanto, multiplicamos por 4. Y dejamos el oxígeno más final porque está solito. Y acá oxígeno tengo 3 por 2, 6. Más 4 son 10. Entonces multiplicamos por 5. 5 por 2, 10. Y ahí estaría mi ecuación balanceada. La relación estequiométrica aquí sería 1, es a 5, es a 3, es a 4.
reacciona un mol o se combustiona un mol de propano con 5 moles de oxígeno para generar 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Bien, vamos a hacer ahora un cálculo de estequiometría. En este caso nos dan los datos en masa y el ejercicio es el siguiente. En la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro de potasio y oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1 kilo de clorato? Entonces tengo mi clorato de potasio. Cuando se descompone se forma cloruro de potasio más oxígeno. Para que esta ecuación esté balanceada, ¿no es cierto? Aquí tengo un potasio, un cloro, 3 oxígenos. Si multiplico por 3 medios, por 2 me daría 3 oxígenos. Para el que no le guste trabajar con números fraccionarios, podemos multiplicar todo por 2 y vamos a llegar al mismo resultado. Y en ese caso los coeficientes serían 2, 2 y 3. ¿Ya? Bien. La relación estequiométrica aquí sería 1 mol, 3 medios moles de oxígeno. Este es por los datos que tengo aquí de la ecuación, de los coeficientes estequiométricos. Bien. Para poder calcular entonces cuánto oxígeno se obtiene a partir de 1 kilo de esto, debo hacer una regla de 3 entre este reactivo y el producto que quiero saber cuánto se obtiene. Y para eso entonces debo pasar esta masa a moles, porque la regla de 3 debe estar toda en moles. Para eso entonces necesitamos la masa molar de clorato de potasio, que es 122,45, y calculamos los moles. Los moles va a ser igual a la masa partido por la masa molar. 1 kilo lo tengo que pasar a gramos porque la masa molar está en gramos partido por mol. Entonces 1 kilo corresponde a 1000 gramos. Sería 1000 dividido por la masa molar, que es 122,45, y eso nos da 8,16 moles. Es decir que el kilo de clorato de potasio corresponde a 8,16 moles. Y hacemos la regla de 3. Tengo que 1 mol de clorato de potasio origina 3 medios moles de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno se obtiene cuando de clorato tengo 8,16 moles? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Ya? 1 mol de clorato, ¿no es cierto? Es a 3 medios moles de oxígeno. X moles de oxígeno cuando de clorato tengo 8,16 moles, ¿no es cierto? Que corresponde al kilo. Desarrollamos la regla de 3, para lo cual multiplico S por S y divido por el que está al contrario del X. Entonces nos daría que el X igual a 8,16 por 3 medios, y eso nos da 12,24 moles de oxígeno. Nos preguntan los gramos, por lo tanto estos moles los pasamos ahora a gramos. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Multiplicando por la masa molar del oxígeno. La masa atómica del oxígeno es 16, por lo tanto la masa molar será 32. 32 por 12,24 nos da 391,9 gramos de oxígeno. ¿Ya? Bien, esta cantidad de oxígeno que tengo acá corresponde a lo que llamamos nosotros rendimiento. Las cantidades entonces de producto obtenido los llamamos rendimiento. Y el rendimiento puede ser en moles, porque aquí yo tengo, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que se obtuvo en moles. Acá tengo el rendimiento en función del gramo. Y cuando son gases, también puedo calcularlo en función del litro, del volumen, ocupando la ecuación de PV igual a NRT. Ya después vamos a hacer cálculo de eso también. Ejercicio de eso. Bien. El rendimiento entonces es la cantidad de producto que se obtiene. Y esa cantidad de producto obtenida, que es lo que llamamos rendimiento, puede ser de dos tipos. Lo que acabo de hacer recién es el rendimiento teórico, porque lo hice por cálculo de estequiometría, utilizando los coeficientes estequiométricos. Entonces ese es el rendimiento teórico. Pero también está la posibilidad que si nosotros hacemos la reacción experimentalmente, vamos al laboratorio, hacemos la descomposición y pesamos la cantidad de producto obtenido, y generalmente nos va a dar un poquito más bajo que el rendimiento teórico. Y ese se llama rendimiento real o experimental. ¿Ya? El rendimiento teórico es el que se obtiene por estequiometría a partir de los cálculos estequiométricos con los coeficientes estequiométricos, y el rendimiento real es el que se obtiene en forma experimental. Ahora, lo ideal es que el rendimiento real sea lo más parecido al rendimiento teórico, pero generalmente, ¿no es cierto?, hay diferencias debido a diferentes razones. Una puede ser por pérdida de muestra, puede ser también porque no reacciona todo el reactivo, porque el reactivo está hidratado, o porque se obtienen reacciones también secundarias.
¿Ya? Ahora, en los procesos industriales siempre es importante saber la viabilidad de una reacción, es decir, el porcentaje de rendimiento de la reacción, para saber, ¿no es cierto?, si vale la pena realizar dichas reacciones. Para eso entonces se determina el porcentaje de rendimiento de una reacción. Y el porcentaje de rendimiento es la relación entre el rendimiento real, el rendimiento teórico, multiplicado por 100. Rendimientos que se consideran que son bastante buenos, favorables, son arriba del 70%. Con arriba de un 70%, 75% se considera que es bastante bueno. Como le digo, en los procesos industriales siempre este es un factor preponderante, ya que una reacción tiene asociado costo. Entonces hay que verificar, ¿no es cierto?, el costo de realizar una reacción. Bueno, igual hay reacciones que son de bajo porcentaje de rendimiento, pero que no hay otra forma de sintetizarlo y se realizan igual, como el caso de la obtención de amoníaco, que es una reacción que tiene un porcentaje de rendimiento bastante bajo, pero la síntesis se realiza de ese modo. Dentro de los reactivos, así como dijimos, dentro de los rendimientos tenemos el rendimiento real, el rendimiento teórico. Dentro de los reactivos hay un reactivo que se consume completamente y se llama limitante. Y se llama limitante porque cuando ese reactivo se termina, se acaba la reacción, ¿ya? Y del otro reactivo me va a sobrar. Entonces el otro se llama reactivo en exceso. Si yo tengo una reacción, por ejemplo, entre el monóxido de carbono y el oxígeno para generar dióxido de carbono, inicialmente tengo solamente reactivos, no hay producto, porque todavía no he iniciado la reacción. Una vez que hago la reacción y termina la reacción, voy a obtener mi producto, pero además vamos a obtener una cierta cantidad de reactivo en exceso que me sobró, porque siempre el reactivo en exceso me va a quedar sin reaccionar una cierta cantidad. Lo podemos explicar por medio de estos sándwiches que están acá, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer unos sándwiches de pan con queso y cuento con 5 láminas de queso y 7 panes, ni por más que tenga 7 panes no puedo hacer 7 sándwiches. Entonces, ¿cuántos sándwiches voy a alcanzar a hacer? 5. ¿Quién me limita la reacción? El queso, ¿ya? Si nosotros hacemos el sándwich, ¿no es cierto?, abrimos el pan y realizamos entonces nuestra reacción. Reactivos, el pan y el queso, reactivo limitante, reactivo en exceso, y el producto serían los 5 sándwiches que podemos hacer. Pero además me van a quedar 2 panes sin sándwich, sin reaccionar. Aquí está el concepto claro entre reactivo limitante, reactivo en exceso, el producto obtenido y cuánto me sobra de reactivo en exceso. ¿Ya? Bien. Los cálculos estequiométricos siempre deben realizarse con el reactivo limitante. Por esta razón es importante que saber determinar el reactivo limitante. El reactivo limitante entonces es el que se consume completamente, no me sobra, y el reactivo en exceso es el que queda una fracción, una parte sin reaccionar. Entonces vamos a hacer la reacción entre hierro y azufre. Si se hace reaccionar 7 gramos de hierro de masa atómica 55,6 gramos partido por mol con 8 gramos de azufre de masa atómica 32 gramos partido por mol para formar sulfuro de hierro. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Ya? Partimos con la ecuación hierro más azufre para dar sulfuro de hierro. Primero siempre verificar que la ecuación esté balanceada. En este caso está balanceado y tengo un hierro, un azufre. En este caso, la relación estequiométrica es 1 es a 1 es a 1. Reacciona un mol de hierro con un mol de azufre para obtener un mol de sulfuro de hierro. Entonces, para poder determinar el reactivo limitante, debo tener los moles de cada reactivo. Y como en este caso tengo el masa, vamos a calcular los moles. Entonces partimos calculando, ahí tengo, ¿no es cierto?, en la relación estequiométrica de cada uno. Vamos a calcular los moles de hierro. Va a ser la masa, partimos la masa molar. La masa de hierro es 7 gramos y su masa molar 55,6 y eso nos da 0,126 moles. Lo mismo hago con el azufre. En el caso de los moles de azufre será su masa, que son 8 gramos, dividido por la masa atómica, que es 32 gramos partido por mol, y eso nos da 0,25 moles. Una vez que tengo los moles de cada uno de los reactivos, los divido cada uno por su coeficiente estequiométrico, que en este caso coincide que los dos es 1. Entonces dividido por 1 y dividido por 1. ¿Qué es lo que tengo acá? Para el caso del hierro, 0,126 dividido 1, que es el coeficiente estequiométrico, me da lo mismo. Lo mismo que el azufre, 0,25 dividido 1, 0,25.
y el menor valor es el reactivo limitante. En este caso es el hierro. Luego entonces el hierro, mi reactivo limitante, y el azufre es el reactivo en exceso. Ahí estaríamos. Yo siempre les aconsejo que para ver la relación de cuál es el reactivo limitante lo hagan separados los moles. Porque muchas veces, en este caso, nos dio los mismos valores porque los coeficientes son 1. Pero generalmente este valor es distinto a lo de acá. Entonces cuando lo hacen juntos y después necesitan estos moles, trabajan con la relación de reactivo limitante y no con los moles. Entonces, ojalá siempre calculen los moles y aparte hagan la relación para sacar el reactivo limitante. Ejemplo, para la misma reacción anterior, preguntan cuál es el rendimiento de obtención de sulfuro de hierro. Es decir, cuánto sulfuro de hierro se obtiene. Entonces, para eso tengo que hacer una regla de 3. Recuerden, aquí tengo mi ecuación, me están preguntando cuánto sulfuro de hierro se obtiene. Entonces debo relacionar el producto con un reactivo. ¿Con cuál reactivo? Con el reactivo limitante. Significa que debo hacer una regla de 3 entre el hierro y el sulfuro de hierro. Y de mi ecuación yo tengo que un mol de hierro da origen a un mol de sulfuro de hierro. Entonces, un mol de sulfuro de hierro es a un mol de sulfuro de un mol de sulfuro de hierro es aquí me equivoqué. Aquí es un mol de hierro. Aquí hay que borrar un mol de hierro. Y en 0,126 moles de hierro, ¿cuántos moles, no es cierto?, habrá de sulfuro de hierro? Ahí me equivoqué, por favor. Y entonces nos quedarían 0,126 moles de sulfuro de hierro. Nos da lo mismo porque está en relación de 1 es a 1. ¿Se fijan? 1 es a 1. Entonces, si yo tengo 0,126 del sulfuro de hierro, también vamos a obtener 0,126. 0,126. Ese es el rendimiento teórico, porque lo sacamos por regla de 3 con el reactivo limitante. Pero podría también obtenerlo en función de gramos, en la masa. Si lo quiero sacar en masa, multiplicamos los moles por la masa molecular. El azufre es 32 y el hierro 55,6. Por lo tanto, si hacen eso, nos da 87,6 y la masa me daría 11,03 gramos de sulfuro de hierro. Entonces, esto es el rendimiento teórico en función de masa. Este es el rendimiento teórico en moles. Si nos preguntaran ahora, si al hacer la reacción se obtiene 9,87 gramos de sulfuro de hierro, determine el porcentaje de rendimiento de la reacción. Bien, aquí nosotros ya sacamos el rendimiento teórico por regla de 3. Por lo tanto, este es mi rendimiento teórico, este es mi rendimiento real. Y hago la relación. El rendimiento real partido por el rendimiento teórico y multiplicado por 100. Y eso nos daría entonces un porcentaje de 89,4%. Rendimiento real es el experimental, ¿no es cierto? Y el teórico es el que tengo arriba. Si ahora nos preguntaran cuántos moles de reactivo en exceso quedan sin reaccionar. El reactivo en exceso es el azufre. Y entonces para sacar cuánto me sobra, cuánto queda sin reaccionar, debo sacar primero cuánto es lo que se gastó, cuánto reaccionó. Y eso se hace con regla de 3 con el reactivo limitante. Entonces, los moles de reactivo en exceso que reacciona, vamos a tener que un mol de hierro reacciona con un mol de azufre. En 0,126 moles de hierro, ¿cuántos moles de azufre reaccionan? ¿Ya? Y como está en relación de 1 a 1, me da 0,126 moles de azufre. Esta es la cantidad de moles que reacciona. Pero nosotros inicialmente de azufre no teníamos 0,126 moles, ¿verdad? Sino que teníamos, vamos a ir a ver atrás, teníamos, para que no nos olvidemos, 0,25 moles, ¿ya? Entonces, para poder sacar cuánto me sobra, debo restar lo que tenía inicial menos lo que reacciona. Entonces, los moles reactivos en exceso que no reaccionan será lo que tenía inicial, 0,25, menos 0,126. Y eso me da 0,124 moles. Esta es la cantidad que me sobra de azufre. Veamos otro ejemplo. Tenemos la reacción entre antimonio y yodo para dar yoduro de antimonio. La ecuación debe estar balanceada, 2 antimonio, 3 por 2, 6 yodo, 2 por 3, 6 yodo. Si se hacen reaccionar 1,2 moles de antimonio y 2,4 moles de yodo, ¿cuál será el rendimiento teórico? ¿Ya? Es decir, ¿cuánto de yoduro de antimonio se obtiene? Para eso lo primero que tengo que hacer es saber con cuál de los dos reactivos lo voy a relacionar. Es decir, debo sacar cuál de los dos es el reactivo limitante. Y en ese caso, entonces, ya tengo moles, solamente debo dividirlo por el coeficiente geométrico. Entonces,
vamos a tener, para el caso del yodo, del antimonio, será 1,2 dividido por el coeficiente que es 2, eso me da 0,6. Y para el caso del yodo será 2,4 dividido por 3, 0,8. Por lo tanto, mi reactivo limitante es el antimonio. Y entonces hago la regla de 3 entre el producto y el reactivo limitante, que es el antimonio. Tengo que 2 moles de antimonio dan origen a 2 moles de yoduro de antimonio. Cuando tengo 1,2 moles de antimonio, ¿cuántos moles de yoduro de antimonio se obtiene? Y eso me da 1,2 moles de yoduro de antimonio. Y si lo quiero en gramos, lo multiplico por la masa molar del yoduro de antimonio. Y ahí tendría, ¿no es cierto?, mi rendimiento en gramos. Vamos a ver otra ecuación. Considere la reacción de combustión del propano. Propano más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua. Si se hace reaccionar 2,5 gramos de propano con 2,5 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar? Y si la reacción ocurre en un 75%, ¿cuántos gramos de agua se produce? Entonces veamos la primera pregunta. Vamos a considerar la reacción de combustión, ¿no es cierto? Si se hace reaccionar 2,5 gramos de propano con 2,5 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? ¿Cuánto de esto se produce? Primero, el balance de ecuaciones. Aquí tengo 3 carbonos, aquí tengo 1. Entonces multiplicamos ahí por 3. 8 hidrógeno, multiplicamos acá por 4. Y acá sería 3 por 2, 6. Y 4 serían 10 por 5. Bien. ¿Cuántos moles de CO2 se producen? Debo sacar el reactivo limitante para hacer la regla de 3. Y como las tengo en gramos, voy a tener que calcular los moles de propano y los moles de oxígeno. Entonces, hacemos eso primero. Los moles de propano va a ser igual a la masa partido por masa molar. La masa atómica del carbono es 12 y la de hidrógeno es 1. Entonces aquí tengo que multiplicar 12 por 3 más 8 por 1 y eso me da 44. Entonces sería 2,5 dividido 44 y eso nos da 0,057 moles. Lo mismo hago para el oxígeno. La masa partido por la masa molar. La masa es 2,5 y aquí tengo la masa atómica del oxígeno 16 por 2. No se multiplica por este número, solo por los subíndices. Entonces 16 por 2 son 32, que es lo que tengo acá. Y 2,5 dividido 32 nos daría de moles 0,078 moles. Calcule los moles. Ahora vamos a ver cuál de los dos es el reactivo limitante. Entonces el propano lo vamos a dividir por 1 y el oxígeno lo vamos a dividir por 5. Ya, determinación del reactivo limitante. El propano, dividimos los moles, digo por 1, nos da 0,057. Y en el caso del oxígeno, los moles dividido 5 nos da 0,0156. Y ahora veo cuál es el menor valor. Y el menor valor en este caso, ¿no es cierto?, corresponde al oxígeno. Por lo tanto, mi reactivo limitante es el oxígeno. ¿Qué significa? Que con el oxígeno debo hacer la regla de 3 para sacar cuánto CO2 se obtiene. Entonces yo veo que de la ecuación tengo que 5 moles de oxígeno dan origen a 3 moles de CO2. Y yo quiero saber cuánto CO2 se obtiene cuando de oxígeno tengo 2,5 gramos que corresponden a 0,078 moles. Esto es lo que les decía yo, que este número acá es para sacar reactivo limitante, pero los moles son los que tengo acá. Por eso es que es bueno hacer el cálculo aparte. Entonces tengo que 5 moles de oxígeno me da origen 3 moles de CO2, ¿verdad? 5, 3, y yo quiero saber en 0,078, que son los 2,5 gramos, cuántos moles de CO2 se obtiene. Y si desarrollamos esa regla de 3, vamos a obtener que X igual a 0,047 moles de CO2. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Nos preguntaban en moles. Este es el rendimiento teórico entonces de obtención del CO2, porque es lo que sacamos por regla de 3. Si nos hubiesen preguntado en gramos, entonces los moles, ¿no es cierto?, los multiplicamos por la masa molar y calculamos los gramos. Veamos la segunda pregunta. Para la segunda pregunta nos dicen cuántos gramos de reactivo en exceso quedan sin reaccionar. El reactivo en exceso es el propano. Por lo tanto, primero vamos a tener que determinar cuánto propano fue lo que reaccionó para restarlo con lo que tengo, ¿no es cierto?, lo que tenía inicialmente. Para sacar cuánto reaccionó, hago una regla de 3 con el reactivo limitante. Siempre con el reactivo limitante. Entonces ustedes fijan que el propano reacciona con oxígeno en relación de 1 a 5. Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno. ¿Cuánto propano va a reaccionar
para los 0,078 moles de oxígeno, que es lo que tengo aquí. Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles de propano reaccionarán con 0,078 moles de oxígeno? Si usted desarrolla esa ecuación de 3, va a ver que le da 0,0156 moles de propano. Esto es la cantidad que reacciona en moles. Esto reacciona. Pero inicialmente de propano no teníamos 0,156, sino que teníamos más. Entonces por diferencia sacamos lo que nos queda sin reaccionar. Entonces los moles de propano que sobran van a ser a los moles iniciales menos los moles que reaccionan. Inicialmente de propano teníamos 0,057 moles, que lo calculamos en la primera parte, menos lo que reacciona, que son 0,0156, y eso nos da 0,041 moles. Y eso entonces es lo que me queda sin reaccionar, pero en moles. Y me están preguntando en gramos. Entonces estos moles los tengo que multiplicar por la masa molar del dióxido de carbono. La masa atómica del carbono es 12 y el oxígeno es 16 por 2, porque tengo un 2 aquí. 16 por 2 son 32, más los 12 del carbono serían 44. Entonces, en masa serían 1,82 gramos. Esa es la cantidad que queda sin reaccionar de propano. Vamos ahora a la otra pregunta. Si la reacción ocurre en un 75%, ¿cuántos gramos de agua se producen? Si la reacción entonces ocurre en un 75%, ¿cuántos gramos de agua se producen? En ese caso entonces debo hacer la regla de 3 entre agua, que quiero saber cuánto se obtiene, y el oxígeno. Y entonces vemos que el oxígeno y el agua están en la relación de 5:4. 5 moles de oxígeno reaccionan con 4 moles de agua. ¿Cuántos moles de agua vamos a obtener cuando el oxígeno tengo 0,078 moles? Que es lo que tengo acá. 5 moles de oxígeno reaccionan con 4 moles de agua. Para 0,078 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de agua se necesita? Si desarrollamos eso, nos va a dar 0,062 moles de agua. Ahora, estos 0,062 los vamos a pasar a gramos. Y para eso, la masa atómica del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1 por 2, serían 18 gramos partido por mol. Y eso nos daría 1,12 gramos. Esta cantidad en gramos, que se obtiene, que es el rendimiento teórico de obtención de agua, el que calculamos de antes era del dióxido de carbono, este rendimiento teórico es suponiendo que la reacción ocurre en un 100%. Pero, si la reacción ocurre en un 75%, es lo que nos están preguntando. Entonces, 1,12 gramos de agua para un 100% de reacción, para un 75x. Desarrollamos y nos da, ¿no es cierto?, 0,84 gramos de agua. ¿Ya? Otra pregunta nos dice, si la reacción ocurre a 20 grados Celsius y 750 mililitros de mercurio, ¿cuántos litros de agua se obtiene? Entonces, en ese caso, debo calcular cuánta agua se obtiene, ¿no es cierto? Y tengo que 5 moles de oxígeno es a 4 moles de agua, 0,068 es a X moles de agua. Eso nos da 0,062 moles de agua. Y lo habíamos calculado antes. Esos son los moles de agua. De la regla de 3, yo saco siempre moles. Y de ahí paso a otra unidad. Si me preguntan en gramos, los moles los multiplico por la masa molecular o la masa atómica y obtengo gramos. Si me preguntan en volumen, en el caso del gas, el agua aquí está en fase gaseosa, entonces ahí aplico la ecuación de estado. Calculo los moles y luego por P por D igual en RT calculamos el volumen. Entonces, como nos dan los datos, la presión son 750 milímetros de mercurio, debo trabajar en la atmósfera, por lo tanto, como una atmósfera son 760, lo dividimos por 760 y nos daría 0,986 atmósferas. La temperatura es 20 grados Celsius, le debo sumar 273 para pasarla a grados Kelvin, 293. El R, que es la constante universal de los gases, tiene un valor de 0,082 atmósferas por litro partido por mol y grados Kelvin. Y entonces, ahora aplico la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a moles por R y por T. Y de aquí despejo volumen, porque de la regla de 3 de la ecuación, de la relación estequiométrica, nosotros ya sacamos los moles. Y entonces lo único incógnita que tengo es el volumen. Mi volumen entonces va a ser igual a mol por R por T partido por la presión. Y reemplazamos.
Los moles son 0,062, R 0,082 y la temperatura 293. Todo eso dividido por la presión, que es 0,986 atmósferas. En esta ecuación, recuerden, la presión debe estar en atmósfera, el volumen en litro, la temperatura en Kelvin, por las unidades que tengo en R acá. Y si yo desarrollo eso, me da 1,51 litros. Entonces se fijan que nosotros podemos calcular el rendimiento en moles, en gramos o en volumen. En el caso de los gases, porque esta ecuación es ecuación de estado de los gases, para los gases ideales. Entonces, si la sustancia es gaseosa, yo puedo calcular el volumen también. Bien, espero que les sirva todo esto y sigan estudiando.